Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 24 minutos de este día 10 de noviembre de 2015, daremos inicio a la 41 sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido, secretaria técnica, haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 41ª sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2015, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todas y todos por esperar. Reanudaremos en este momento la sesión justo en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo que ha sido previamente enviado por la secretaria técnica. En ese sentido, les pido a mis compañeros que omitamos la lectura del mismo y pregunto si pretende alguien hacer alguna modificación. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Perdón, como es muy caballeroso, tiene el uso de la voz primero la comisionada Zulema Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Quiero, si me permiten mis compañeros y están de acuerdo, retiraría 3 recursos del orden del día. El 1610, el 1630 y el 1635. El 1635 tiene como acumulados 1636, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1644, 1682, 1683, con el objetivo de ser mejor estudiados. Muy bien, secretaria, por favor, entonces tome nota. La propia comisionada ponente ha pedido que se retire del orden del día el que teníamos enlistado como punto 10, como punto 13 y como punto 16, toda vez que ella ya ha precisado cuáles son los recursos de revisión relativos a estos proyectos. Bien, tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Igual, en el mismo sentido, voy a retirar del orden del día el recurso 1614, que estaba en el número 11, en el turno número 11 del orden del día. Por favor, para un mejor estudio. Gracias, comisionado. También, por favor, secretaria, tome nota de que se retira entonces el punto 11 del orden del día. Con estas modificaciones, la numeración entonces se recorre para poder aprobarse. Sí, secretaria. Perdón, pidiéndole el uso de la palabra, comisionada, nada más para agregar en el orden del día, en asuntos generales, la separación de recursos de revisión. Muy bien, entonces sería ese el punto relativo, tendría que ser por ahí de un 25, si no me corrige, secretaria, 24-25, 2 sí, del orden del día relativo a la separación de acumulación, entiendo. Sí. Muy bien, yo tengo también un asunto general que agregar, que sería el punto 3 de asuntos generales, para dar cuenta a este pleno y que quede asentado en actas de la coordinación general de órganos garantes en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. Muy bien, con estas modificaciones y omitiendo la lectura del orden del día que todos conocemos con anticipación, pido a mis compañeros, si están de acuerdo, la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas, retirando del orden del día los recursos establecidos en los puntos 10, 11, 13 y 16, recorriéndose los demás y adicionándose 2 puntos en asuntos generales, una relativa a la separación de recursos de revisión acumulados y la otra para dar cuenta al Pleno de la coordinación de órganos garantes en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. Muy bien, muchas gracias. Con esta modificación en el orden del día, procederemos al punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 40-2015 de fecha 4 de noviembre de 2015. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros nos pronunciemos en ese sentido. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad el acta Infoem /ORD /40 /2015 de fecha 4 de noviembre de 2015. Muy bien, gracias.
Hacemos lo propio en el punto 4 relativo a la aprobación del nuevo sitio electrónico institucional www.infoem.org.mx, el cual entrará en funciones a partir del 1 de diciembre de 2015. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros lo aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el nuevo sitio electrónico institucional www.infoem.org.mx, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre de 2015. Muy bien, gracias. Estamos ya en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 1593 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1593 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1593, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1600 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de este Infoem, proyecto en el cual la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1600 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1600, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1603 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de este Infoem, en donde el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1603 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1603, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1608, remitido también por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proyecto en el cual el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1608 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1608, modificando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1609 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1609 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1609, revocando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1618, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Instituto Hacendario del Estado de México, con la propuesta de confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1618 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1618, confirmando la respuesta del Instituto Hacendario.
Muy bien, hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1631, remitido por mí a este pleno respecto de la Secretaría de Educación, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1631 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1631, modificando la respuesta de la Secretaría de Educación. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1633, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Instituto Electoral del Estado de México, proponiendo el comisionado ponente confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1633 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el recurso de revisión 1633, confirmando la respuesta del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1648, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Poder Legislativo del Estado de México, proyecto en el cual el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1648 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1648, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1660, remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1660 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1660, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1661 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1661 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1661, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1662, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, proponiendo la comisionada ponente el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1662 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1662, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1666 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, proponiendo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1666 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1666, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1667, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto de la Secretaría de la Contraloría, proponiendo la comisionada ponente confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1667 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1667, confirmando la respuesta de la Secretaría de la Contraloría. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1671 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1671 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1671, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1687, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Lerma, proponiendo la comisionada confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1687 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1687, confirmando la respuesta del municipio de Lerma. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1697, remitido también por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal, proponiendo la comisionada ponente modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1697 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1697, modificando la respuesta del municipio de Coacalco de Berriozábal. Gracias. Hemos llegado así al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. En este caso procederé a dar lectura a cada uno de los recursos de revisión a que se refieren estos proyectos de resolución. 1589, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Bravo, y al ser negativa el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. 1634, remitido también por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nopaltepec, que al ser negativa también el comisionado propone ordenar entrega de información. En el recurso 1655 fue remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tezcaltitlán, que también al ser negativa propone la comisionada ordenar entrega de información. En el recurso 1669 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal, al tratarse de negativa, el comisionado ponente propone el sobreseimiento por desistimiento del recurrente. En el recurso 1692 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Nezahualcóyotl, al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. Pregunto a mis compañeros si desean separar alguno de estos proyectos de resolución para discusión y análisis en lo particular, o si no hay comentario alguno, por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado, que ya ha dado lectura a la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. En los términos de todos los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos.
Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1589, 1634, 1655, 1692, en ellos siendo negativa, por ser negativa de información, se ordena la entrega, y el 1669 sobreseyendo el mismo. Muy bien. Hemos llegado al punto 23 del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentados. En el punto 24 del orden del día relativo a asuntos generales, el primer asunto general enlistado es el relativo a la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de los recursos de revisión que usted enlistará. Sí. El primer bloque de recursos de revisión son aquellos que se interpusieron en contra del Ayuntamiento de Toluca y son los 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 y 1712 y 1713 y acumularía la comisionada presidenta. El siguiente bloque de acumulaciones son los recursos 1720, 1723 y 1735 y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El siguiente se trata de dos recursos, 1726 y 1727, en contra del Ayuntamiento de Jiquipilco y acumularía la comisionada presidenta. El siguiente bloque se trata también en contra del Ayuntamiento de Jiquipilco y son los 1728, 1729, 1731, 1732, 1733 y 1734 y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Sería todo. Si están de acuerdo, pido a mis compañeros aprobemos las acumulaciones que ha listado la secretaria en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad la acumulación de los recursos de revisión que ya han sido mencionados. Muy bien. El punto 2 del orden del día es relativo a la separación de acumulación, que también, por favor, haga la lista correspondiente. Sí, se someto a aprobación la separación de los recursos de revisión que se acumularon y fue aprobada dicha acumulación en la 39ª sesión ordinaria del 27 de octubre, los cuales son el 1673, 1675, 1676 y 1677 para que se resuelvan solos. De manera individual. Individual, sí. Muy bien, también pregunto a mis compañeros si están de acuerdo con esta separación, lo manifestemos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la separación de los recursos de revisión acumulados que ya se ha hecho mención. Gracias. Muy bien, el tercer punto del orden del día listado en asuntos generales es relativo a dar cuenta a este pleno de la coordinación general de los órganos garantes en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, para que quede asentado en acta, por favor tomar nota que en vista de que este pleno fue el que me hizo favor de dar la aprobación para el registro correspondiente para competir en el seno del Sistema Nacional de Transparencia por la Coordinación General de Órganos Garantes, de manera formal y oficial, doy cuenta de que el pasado viernes 6 de noviembre, efectivamente, por una votación oficial también asentado en acta de la Secretaría Técnica del Sistema, nos benefició 17 de 29 votos de entidades federativas, 17 a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Y bueno, hoy en el Estado de México, particularmente en el INFOEM, tenemos la coordinación de órganos garantes en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. Esto es de manera formal y oficial para efectos de que quede asentado en acta. Por otro lado, bueno, no quiero dejar pasar, sé que es oficial, pero es muy importante para mí dejar muy claro que este ha sido un logro de este pleno. Este ha sido un logro de este pleno en donde todos estamos subidos en el tema, todos trabajamos, todos compartimos la misma experiencia, todos hicimos equipo y siendo uno solo nos hicimos muy fuertes
y bueno, quiero dejarlo muy claro, quiero agradecer en todo lo que vale el apoyo, el acompañamiento, el cobijo y la amistad y el cariño que siento de mis compañeros y que sé que vamos a poder hacer cosas muy importantes y trascendentes. Entonces, gracias José, gracias Zule, gracias Eva, gracias Javier. Somos un equipo y lo hicimos. Gracias. Pues bien, siendo exactamente las 13:30 de este día 10 de noviembre de 2015, damos por concluida esta 41ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos.
Muy bien. Reanudaremos la sesión entonces en el punto relativo al proyecto de resolución al recurso de revisión 1563 que ha sido remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nicolás Romero, proyecto en el cual el comisionado nos propone modificar la respuesta. Muy bien, yo nada más haré una aclaración por el sentido de mi voto a fin de ser consistente y congruente con todos los demás votos emitidos anteriormente. Sí estoy a favor de la propuesta presentada en este momento por el comisionado Luna, nada más hago la precisión que en mis votos anteriores en asuntos similares he optado por privilegiar en los resolutivos la precisión de que se trata de un trámite o un servicio. En este caso, de la misma manera, se trata de trámites y servicios. Sin embargo, me parece que de manera muy particular el motivo de inconformidad que expresa el recurrente, en donde hace alusión expresa a clasificación de información, sí nos da para resolver con respecto de la acotación de lo que sería la litis, no propiamente dicha, porque no somos un tribunal donde hay dos partes y un juzgador, es un recurso administrativo. Sin embargo, solo en este caso en particular, no pasando por alto que se trata de un trámite y un servicio, atendiendo al motivo de inconformidad expresado por el recurrente, comparto el punto de vista de lo propuesto por el comisionado Luna, y bueno, lo único que acompañaré con una opinión particular, mi voto a favor. Muy bien, por favor, secretaria. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez, perdón. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Igual, en el mismo sentido, para poder justificar mi voto, y digo que no se confunda un poco con el criterio que ha tomado en anteriores votaciones. Es cierto, y lo hemos manifestado, que desgraciadamente estamos viviendo un momento de coyuntura muy importante. Están presentes dos derechos fundamentales, tanto el acceso a la información con el principio de máxima publicidad y la protección de datos personales con el principio precisamente de seguridad y confidencialidad. En este caso, revisando precisamente la postura del comisionado respecto a la forma como lo resuelve, creo yo que se puede salvaguardar precisamente por el motivo de inconformidad que manifiesta el recurrente, ¿sí?, esta garantía de que su derecho fundamental al acceso a la información pública está garantizado, y este órgano tendrá como función primordial tratar de garantizar que se le proveerá, pero también está en juego el tema de la protección y la confidencialidad. Y bueno, haré mi voto será a favor con opinión particular, precisamente para poder manifestar estas ideas y poder fundamentar mi votación. Muy bien. Una vez analizado y discutido suficientemente este proyecto de recurso de resolución, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del recurso de la resolución del recurso de revisión 1563 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con voto particular. Opinión. Con opinión particular. Comisionada Presidenta. A favor, con opinión particular concurrente. Comisionada, le informo que se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 1563, emitiendo voto en contra y voto disidente la comisionada Eva Baid Yapur, y opinión particular concurrente el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada presidenta. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, procederé a dar lectura a la relación de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. 1549, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nezahualcóyotl, que al ser negativa propone ordenar entrega de información. El recurso 1551, que yo misma someto a
consideración de este Pleno respecto del municipio de Acolman, que al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. El recurso 1553, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Amecameca, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. El recurso 1558, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Coatepec Arinas, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. El recurso 1559, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Cocotitlán, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. El recurso 1569, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Hueypoxtla, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1571, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Jiquipilco, que al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. Así también el recurso 1596, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Chapultepec, que al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. Y por último, el recurso 1597, remitido por la comisionada Eva Abait Yapur respecto del municipio de Acolman, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. Pregunto a mis compañeros si desean separar para análisis y discusión o para votación alguno de estos proyectos. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Solamente en el caso del recurso 1553, si me permiten, propongo adicionar en el primer párrafo del segundo resolutivo que la información que se va a entregar será en versión pública, así como un párrafo que señale para lo cual se deberá emitir el acuerdo del Comité de Información en términos del artículo 30, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo, objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del recurrente. Muy bien, gracias, comisionado Luna. Yo también tengo alguna precisión que hacer respecto del proyecto de resolución al recurso de revisión 1551. El sujeto obligado es el municipio de Acolman. El sentido del resolutivo sigue siendo el mismo. Ante la negativa se ordena entrega de información. Solo quisiera proponer a mis compañeros en este momento una modificación al resolutivo segundo, en donde prevalece la intención de ordenar la entrega de información vía SAIMEX, prácticamente en los mismos términos del proyecto de recurso de resolución 1553 que propone este día el comisionado Luna Hernández, en donde agregaría también en versión pública de los documentos en donde conste la siguiente información, y se hace una relación de los incisos A a la G, en donde se precisa la información que se ordena entrega de información, también adicionando el párrafo que amablemente en el recurso anterior el comisionado Luna ha agregado. Este cambio lo hago atendiendo a los valiosos comentarios que me han hecho en trabajos realizados en prepleno, particularmente mi compañero el comisionado Luna. Muchas gracias. Muy bien, con esta precisión, si no hay ningún otro recurso que comentar, por favor, secretaria, tome la votación en bloque y de manera individual. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión perteneciente al bloque de negativas y desechamiento de recurso por extemporáneo o anticipado, que ya ha dado lectura a la comisionada presidenta, y con las modificaciones expuestas por los ponentes en los recursos de revisión 1551 y 1553. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1551 y al 1553. Comisionado Luna. Con la modificación gentilmente anunciada por la comisionada presidenta en el 1551 y en el resto en los términos de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con las modificaciones propuestas al 1551 y al 1553. Gracias. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, modificado el 1553.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1549, 1558, 1559, 1569, 1571, 1596, 1597 y con las modificaciones expuestas por los ponentes los recursos de revisión 1551 y 1553. Muy bien. Estamos entonces en el punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentados. Así hemos llegado al apartado de asuntos generales, en vista de que el único asunto general que está planteado en el punto 37.1 es relativo a una ampliación presupuestal. Haré la precisión del oficio número Infoem, diagonal DAF, diagonal 553 de 2015, de fecha 3 de noviembre de 2015, a través del cual el director de Administración y Finanzas de este instituto somete a consideración del Pleno y en su caso a aprobación para que la Dirección de Administración y Finanzas solicite a la propia Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal no líquida. En estas condiciones, lo someto a consideración este oficio del director de Administración y Finanzas. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Como siempre hago la precisión. El acuerdo consta en autorizar al director realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, lo como versa en el oficio, apegado a la normatividad vigente, por favor. Exacto. Muy bien, con esta precisión, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la autorización al director de Administración y Finanzas para realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas y conforme a la normatividad aplicable para solicitar una ampliación presupuestal no líquida. Comisionada Bay. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos autorizar al director de Administración y Finanzas de este instituto realice las gestiones pertinentes para solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal no líquida. Muy bien, muchas gracias. Hemos agotado completamente todos los puntos del orden del día de esta fecha, por lo tanto, siendo las 14:06 de este día 4 de noviembre de 2015, hemos concluido la 40ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.